Alumnas, alumnos, buenas noches a todos. Voy a empezar a dar inicio a través de esta video presentación del eje número 3, que lleva como nombre diseño y seguimiento de acciones formativas en entornos virtuales. Muy bien. Con respecto a esto, durante la presentación, presten atención porque más que una presentación es como un estilo de video lección, ¿no es cierto? Para esto he utilizado una herramienta que se llama ePasslet. Si quieren, googleen un poco y ya se van a enterar de qué se trata esta herramienta. Pero seguramente lo vamos a utilizar. Ya va a venir la parte en la cual ustedes van a tener que empezar a diseñar algún material que esté relacionado con el tema de enseñar en estos espacios de entornos virtuales, ¿no es cierto? Y justamente vamos a referirnos en relación con el eje con el material bibliográfico de Frida Díaz Barriga. En este caso va como nombre el título de Diseño Instruccional de Entornos de Aprendizaje Apoyados con TIC. Ustedes ya habrán visto que en el eje temático en relación al material propuesto van a encontrar a dicha bibliografía. Habla también como un punto disparador donde dice, ¿no es cierto? Y qué tan cierto, ¿no es cierto? En el tema de ni la información es sinónimo de conocimiento, ni la recepción de la información garantiza el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, acá es un poco donde nosotros, docentes, tenemos que repensarnos, ¿no es cierto?, en relación a cómo vamos a ir utilizando, ¿no es cierto?, todas estas herramientas que hoy en día nos ofrecen las TIC. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta, en función a este material bibliográfico, algunos principios de diseño instruccional para estos entornos de aprendizaje que están apoyados con TIC, ¿no es cierto? Y habla también sobre marco sociocultural de referencia y situado. También eso ya lo vamos a ir abarcando. Entonces partimos diciendo, ¿no es cierto?, que esta creciente diseminación del discurso de la entrada a la sociedad del conocimiento nos enfrenta inminente, necesaria e innovación de teoría de prevalente, ¿no?, en contexto de educación formal y escolarización. A la vez también el mensaje de contenidos de tecnología a nuestra sociedad, a todo lo que se refiere al marco educativo. Bueno, vamos a tener una estadística que implica, ¿no es cierto?, a la hora de usar las TIC en relación a si es solamente un mero uso de herramientas físicas o también pensarlo desde la parte, desde el punto de vista de lo psicológico, ¿no es cierto? Entonces, dice que como resultado de una amplia revisión de las características más sobresalientes de los entornos de aprendizaje apoyados por las TIC y entendiendo como marco de referencia la aproximación constructivista de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en este caso mencionado por Poole 2004-2005, plantea las potencialidades que nos ofrecen estas tecnologías a la hora de hablar de diseño educativo. Entre esas potencialidades ya habíamos comentado ya en foros anteriores en relación a lo que se refiere a la parte del formalismo, ¿no es cierto? Esto de tener que realizar una previsión, una planificación de las acciones, ¿no es cierto? Y esto nos favorece, ¿no es cierto?, en cuanto a la toma de conciencia y la parte de la autorregulación. También podemos hablar como una de las características el tema de la interactividad. Esto nos permite a nosotros o al alumno también, ¿no es cierto?, el tema de tener rápido acceso a la información, algunas estrategias de búsqueda, también cómo realizamos los procesamientos, ¿sí?, cómo realizamos estas capturas de datos, almacenamiento, diseño y posterior resultado. Bueno, la interactividad también es una de las características que nos ofrecen las TIC.
También tenemos la parte de lo que conocemos como el dinamismo, ¿no es cierto? Esto del dinamismo hoy en día se habla mucho, por ejemplo, del uso de simulaciones, el uso de realidad virtual, ¿sí? Todo esto hace que favorecer, ¿no es cierto?, todo lo que sea relacionado con la exploración y la experimentación. Otra también de las características es la multimedia, ¿no es cierto?, que es justamente la capacidad de los entornos basados en TIC para combinar e integrar diversas tecnologías, ¿no es cierto?, en relación, por ejemplo, a la escritura, la lengua oral, ¿no es cierto? Hoy en día es muy fácil utilizar, por ejemplo, los podcasts, que lo que hace es permitir, ¿no es cierto?, grabar voces, ¿no es cierto?, hasta inclusive a partir de esas voces crear debates eh, justamente a través de una comunicación asincrónica. Pero también están otros medios, como por ejemplo las imágenes, el sonido, los sistemas gráficos, y todo esto en pos de facilitar, ¿no es cierto?, el aprendizaje. Y con la multimedia, ¿no es cierto?, también está relacionado la hipermedia, que es justamente la posibilidad de enlazar de forma no secuencial, ¿no es cierto?, todo lo que se refiere a estos materiales multimedia, ¿no es cierto? Y ustedes ya lo experimentaron, ¿no es cierto?, cuando yo le hablaba de crear hipertextos, de crear enlaces, esto favorece, ¿no es cierto?, a esta comunicación, en cierta forma, no lineal, como si lo es en la educación tradicional, ¿no es cierto? Y obviamente hablamos también sobre un entorno de trabajo en red, debido justamente a lo que nos ofrece hoy las TIC, ¿no es cierto? Esto de estar interconectado a partir de computadoras que se conectan a través de diferentes medios, como ser medios guiados, no guiados, inalámbricos, ¿no es cierto? En, 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 en cierta forma, podemos determinar que aquí, las características que determinan a las TIC a la hora de usarlas como herramientas, tanto físicas o entenderlas como hoy en día entendemos esta no secuencialización, ¿no es cierto? Eh, Claramente podemos hacer una diferencia con un libro impreso, ¿no es cierto?, donde nosotros a la hora de realizar la lectura era una lectura secuencial, ¿no es cierto? Esto también traspasa mucho la parte relacionada con lo psicológico, ¿no es cierto? La forma en que uno lo interpreta, ¿no es cierto?, a través o mediado por TIC. Bueno, entonces César Kuhl dice lo siguiente: no es en las TIC, sino en las actividades que llevan a cabo profesor y estudiante, gracias a la posibilidad de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que ofrece las TIC, donde hay que buscar justamente las claves para poder comprender y valorar el alcance de su impacto en la educación escolar, incluido su eventual impacto sobre la mejora de los resultados del aprendizaje. Verán ustedes que hoy en día hablamos ya inclusive de robótica, hablamos de programación, como ya le comentaba, realidad aumentada, ¿sí? Estamos hablando también de inteligencia artificial, que hoy en día está en tema de discusión en el ámbito educativo, ¿sí? Entonces esto es lo que nos lleva a nosotros a repensar, ¿no es cierto?, en relación a los contenidos a desarrollar, contenidos de aprendizaje hacia o para nuestros alumnos, ¿no es cierto? Pensar en el alumno como un alumno activo, un alumno con capacidad de autoaprendizaje, que se autogestiona, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente tenemos que tener ya habilidades que traspasan más allá del manejo de las TIC, sino que debemos apuntar al uso de las TIC en relación al contenido curricular a enseñar.
Entonces, consideramos algunas dimensiones de aprendizaje que están basadas en la web. Entre esas podemos encontrar lo que está relacionado con comunidad, ¿sí? Hoy en día trabajamos en comunidad en la cual perseguimos ciertos intereses o inclusive algunos problemas compartidos. Más de una vez habremos encontrado, por ejemplo, en redes sociales donde por ejemplo, crean grupos de investigación, crean grupos de alumnos de tesis y tanto otros grupos que persiguen un mismo interés o inclusive surgen problemas que pueden ser compartidos y solucionados eh, de forma de comunidad, ¿no es cierto? Otras de las dimensiones a tener en cuenta es justamente esto de la interdependencia, el depender, ¿no es cierto?, de unos con los otros, elimina esto de la individualización como la única forma de aprendizaje, ¿no es cierto? Hoy en día usted mismo notarán que todos los trabajos a la hora de realizar estaba presente como herramienta la wiki, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo. En realidad, esto lo que permite es trabajo en conjunto, este conocimiento colectivo, ¿no es cierto? Y otras de las dimensiones que podemos considerar justamente son esto de tener en cuenta el tema de la situatividad, ¿sí? Que son la posibilidad de realizar tareas y también presentar proyectos contextualizados, ¿no es cierto?, en este entorno. Más de una vez habremos escuchado sobre los aprendizajes basados en proyectos, ¿sí? O aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Esto está este, muy en tema actual, ¿no es cierto?, en los aprendizajes. Eh, y otras de las dimensiones justamente es la parte de esto de lo que ofrece la infraestructura, por ejemplo las redes sociales, esto de permitir estar motivados a partir de la participación, ¿no es cierto? Eh, eh, Partimos siempre de una realidad social, ¿no es cierto?, donde teníamos las redes sociales y hoy en día, por ejemplo, a través de redes sociales o a través de aula virtual, por ejemplo, justamente este, este profesorado, ¿no es cierto?, donde tenemos acá este espacio, donde van por un objetivo común, ¿no es cierto?, aprender el manejo de herramientas TIC y cómo estas herramientas, a partir de su manejo, se van en cierta forma embebiendo con el currículum y de esta forma justamente poder realizar diseños para la formación, principalmente en estos entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, algunos principios de enseñanza y aprendizaje con implicaciones para el diseño de la instrucción en entornos apoyados con TIC son, por ejemplo, el aprendizaje dice que es un proceso de construcción de conocimiento y la enseñanza una ayuda asistida o mediada a dicho proceso, ¿sí? Esto nosotros ya empezábamos a mencionarlo cuando hablábamos justamente esto que el docente ahora es un docente tutor, ¿no es cierto? Y el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimiento, donde decíamos también que la mayor parte de esta responsabilidad lo tendrá el alumno con la guía del docente, tutor. Otro de los principios podría ser el conocimiento, dice que es dependiente del contexto por el que el aprendizaje debe ocurrir en contextos relevantes, ¿no es cierto? Esto habla un poco del aprendizaje situado, ¿no es cierto? También dice que el aprendizaje es una actividad social y dialógica, ¿sí? Hablábamos también, ¿se acuerdan que nosotros, García Aretio mencionaba ese aprendizaje social, ¿no es cierto?, presente hoy en día, cosa que antes en la educación tradicional no lo teníamos. La cognición situada, dice, es parte y producto de la actividad, del contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza. Esto es muy utilizado hoy en día con respecto al tema de
el proyecto, aprendizaje basado en proyectos, ¿no es cierto? Esto de cómo pueden llevarse a cabo estos proyectos, en la cual se hace al alumno partícipe del diseño del proyecto, ¿no es cierto? A partir de un objetivo que establece el docente y ellos, a partir de sus decisiones, van construyendo, ¿no es cierto? También está el aprendizaje basado en problemas. También dice que se pueden construir muchas visiones en torno a campos de conocimiento determinados y la instrucción debe permitir múltiples perspectivas, ¿no es cierto? En función a eso, entonces también dice que el aprendizaje se encuentra mediada por herramientas y signos y en el proceso participan diversos agentes educativos. Esto también es común, antes era solamente el docente y alumno dentro del aula, hoy en día esto sale ya directamente, se rompe el esquema del aula de las cuatro paredes, ¿no es cierto? La cognición dice que se distribuye socialmente. El aprendizaje no solo es internalización del conocimiento, sino ante todo transformación de la participación de las personas en una comunidad social. Y otro de los principios que menciona Barriga es la importancia de los procesos de toma de conciencia de lo que se ha aprendido y se sabe, así como los procesos de práctica reflexiva y el desarrollo de estrategias para el aprendizaje. eh, Debe colocarse como una de las principales metas de un sistema instruccional, ¿sí? Es decir, lo que se tiene que tener en cuenta acá justamente es, más allá del uso de las herramientas, justamente es el objetivo del aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo que se proponen al diseñar este sistema instruccional, ¿no es cierto? En pos del saber. Entonces, decimos que Díaz Barriga, en el 2003, menciona también mencionado por otros autores como Hannah Finn, Land y Oliver, plantean los rasgos deseables en un nuevo paradigma de diseño educativo acorde a la sociedad de la información, ¿no es cierto? Entonces, algunos planteamientos que se hacen es incorporar modelos y estrategias de educación facultadora y para la vida, ¿sí? Facilitar la educación, estudiar para toda la vida. También se trabajará sobre todo en equipos cooperativos sobre tareas reales de la vida cotidiana o de un ámbito de competencias profesionales determinado en contacto estrecho con usuarios y en escenarios reales afrontando experiencias prácticas y concretas. Esto apunta mucho a lo que se habla sobre el aprendizaje significativo, ¿no es cierto? También podemos pensar como otro de los rasgos deseables en este nuevo paradigma, utilizar el potencial de herramientas cognitivas o instrumentos semióticos de las tecnologías más avanzadas, ¿sí? Como forma de desarrollar el aprendizaje, ¿no es cierto? Se adaptará también a ritmos personalizados, en el sentido de que el alumno, según su estilo de aprendizaje, es el que determina el dónde, cómo y cuándo, ¿sí? Esto es interesante también para este nuevo paradigma que se plantea. Se requiere de sistemas instruccionales que estén en constante diálogo con el alumno y que puedan actualizar continuamente la información sobre sus procesos, desempeños, actitudes, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que el currículo y la enseñanza se organizarán en entornos de aprendizaje abiertos, donde se fomente el razonamiento divergente y las perspectivas múltiples, ¿sí? Es decir, los alumnos deben poder escoger y proponer entre una variedad de métodos y actividades. Otra de los rasgos es la evaluación, abarcará el saber hacer y el ser, se centrará en el desempeño y competencias adquiridas, en la valoración de tareas generativas y en el seguimiento de procesos y mecanismos de autogestión. En relación a esto es justamente todo lo que
Hablábamos de la importancia, por ejemplo, de las PLE, del entorno personal de aprendizaje, el cual el alumno le va a permitir, ¿no es cierto?, adquirir el mayor conocimiento a través del manejo, habilidades de diferentes herramientas, habilidades de búsqueda. Y otro de los paradigmas también es se privilegiará, ¿no es cierto?, tareas cognitivas complejas y de relevancia social necesarias para solucionar problemas en campos complejos, ¿sí?, cambiantes, inciertos. Esto es también muy actual estos temas. Para eso es útil utilizar todo lo que se refiere a inteligencia artificial, a Big Data, bueno, y tantos otros temas, programación robótica, y cómo se van incorporando en nuestro sistema educativo. Bueno, esto es un poco el resumen o el principio, ¿no es cierto?, de este diseño instruccional que seguiremos avanzando. Ya la propuesta estará en breve en relación a cómo deberán trabajar justamente con el material